vi cómo claramente una sombra súper alta se empezaba a formar. En esto que levanto la mirada, veo en la planta a un ente totalmente negro parado. Me estaba observando. Yo veo que la persona entra y cuando yo llego a la esquina para voltear a decirle buenas no había nadie. Salimos todos alocados con nuestro machete así y le vemos a mi amigo Billy como de 1,5 metros, así elevado, agarrándose así. Esto sucedió en 2010 en los pantanos de Villa en Chorrillos. Yo me dedico a hacer graffiti. El graffiti, aparte de hacer murales, también hacemos lo que es graffiti legal. Por lo tanto, yo y ciertos amigos que amamos este arte, este rubro de vida, salíamos de madrugadas consecutivamente. Y el 2010, hace 12 años, no tenía tantas responsabilidades como ahora, que tengo trabajo, tengo que pagar ciertas cosas como la mayoría que ya cumple cierta edad y tiene más gastos, etc. Entonces yo podría desvelarme, al día siguiente dormía hasta mediodía, mis padres me mantenían, etc. No sabía lo que era trabajar. Por lo tanto, en muchas de esas salidas vivimos experiencias que hasta nos llegamos a acostumbrar. Junto con mi brother, junto con otras amistades, como las que me tocó compartir ese día. ¿Qué sucede? Que nosotros queríamos llegar al antiguo peaje de la Panamericana Sur, que es desde la curva de Chorrillos directamente por los pantanos de Villa. Y habíamos escuchado un montón de historias, habíamos escuchado que se aparece una chica de blanco, habíamos escuchado que se aparecen animales y se meten por el cerco, y eso que en ese tiempo estaba cercado con púas, ahora ha cambiado el cerco, lo han actualizado. Un montón de cosas, y sobre todo así tú pases con carro de madrugada, se siente la mala vibra o se siente la pesadez solo al mirar a los costados, porque todo lo que ves es arbustos y oscuridad. ¿Qué pasa? Nos aventuramos, era yo y 4 amigos, estábamos con nuestros sprays, comenzamos a pintar y chapamos esa ruta directo, hasta lo que es el peaje no íbamos a parar. Pasando la fábrica de fideos que era Luchetti, percibimos que venía una persona como a 2 cuadras. Desde ya nos pareció raro porque era la 1:30 de la mañana y es una carretera. Y yo me acuerdo tal cual cómo venía la persona. La persona caminaba como si fuera un títere, porque no tenía estímulo su cuerpo, ¿no? Caminaba totalmente recto, como si estuviera marchando, pero no levantaba las piernas. Caminaba así, lento, pero así, o sea, su movimiento era repetitivo. Nosotros estábamos hay 2 vías, una que viene hacia Chorrillos y otra que va hacia el sur. Entonces nosotros estábamos para este lado como yendo, y mis amigos me dicen, oh, creo que es un choro, creo que es un ratero, porque esa persona, esa cosa, paraba los taxis, y el taxi paraba y los taxis ¡fum!, arrancaban. Entonces mi pata dice, seguro está con un cuchillo, está con un fierro, está con un arma, decía, y quiere robar un taxi, ¿no? Eso es lo que pensamos, porque era la 1:30, 2 de la mañana aproximadamente, y no había nadie. Estamos por Luchetti, un lugar muy tenebroso, lo que le digo. Y él venía solo, venía desde allá, solito venía. Y mis patas no se le ocurre mejor idea que, vamos a chapar una piedra cada uno y hay que cruzar para joderlo. De repente es un choro, no. Y ya, pues, pero desde ya nos parecía muy raro. Agarramos la piedra más grande que cada uno encontramos y cruzamos. La persona, como le digo, lo percibimos a 2 cuadras, ya estaba con una cuadra y comenzamos a sentir una vibra. Ya comenzamos a sentir una vibra que mis manos, mis pies, todos. Y yo le digo, mano, ¿sientes lo mismo? Y mi pata me dice, sí. Y de ahí el que iba adelante nos dice, no lo mires, causa, no lo mires, no tiene cabeza, no lo mires. Y yo digo, ¿qué? Y cuando él dice eso, con más ganas yo lo miré, porque como siempre me ha pasado estas cosas, me da curiosidad y quiero estar convencido de lo que veo, de lo que está ahí, ¿no? Entonces, sí o sí, como ya habíamos cruzado y lo íbamos a cruzar, y lo miramos y esa persona, toda su ropa estaba manchada con tierra, hasta sus zapatos, sus zapatillas, lo que tenía puesto, estaba color polvo y su casaca llegaba hasta acá.
De acá no tenía nada más. Es por eso que los taxistas cuando los paraba, ¿me entiendes? Y nosotros, a la hora que pasamos por ahí, todos pasamos, ya se imagina, ya Padre nuestro que estás en los cielos, pero ya era en vano porque esa cosa pasó por nuestro costado y apestaba. No sé qué habrá sido, si habrá sido un muerto o si habrá sido un ente. Nosotros le bautizamos así, lo bautizamos como, no sé, la persona sin cabeza. Esto sucedió en el Jockey Plaza hace 20 años. En 2002 tenía 22 años y era mi primer trabajo. Entonces andaba un poco temeroso, ¿no?, del puesto. Esto sucedió en el sótano en la pollería Mediterráneo Chicken. Entré como mesero y recuerdo que el primer mes todo estaba funcionando bien, me empecé a adaptar, pero conforme pasó el tiempo, empezaron a pasar cosas que en el momento yo no entendía mucho, como que gritaban mi nombre, como un llamado de atención, de las cuales en el área, en la zona, estaba totalmente solo. Y no era la forma también como gritaban mi nombre, ¿me entienden? Entonces, eso empezó a pasar constantemente y como que me sacaba de mis labores, de mis rutinas, ¿no?, dentro del trabajo. Conforme fue pasando el tiempo, una semana, 2 semanas tal vez, empezaron a tocarme en los hombros. Era una cosa que yo estaba mirando mis mesas, estaba concentrado, ¿no?, y de repente me tocaban un hombro, o estaba conversando con una amiga y vuelta me tocaban el hombro, y para eso yo no decía nada porque tenía miedo, ¿no?, o vergüenza tal vez, ¿no?, de que vayan a pensar yo era el nuevo en el trabajo. Entonces no le presté atención. Conforme pasó el tiempo ya no solamente me tocaban el hombro, me empezaron a meter la mano. Ahora me río, pero en el momento no era tan gracioso. Me tocaban atrás, fuerte, tanto así que se hizo tan notorio que en una reunión de trabajo donde mi jefe nos juntó a todos los meseros, bartenders, y todos nos juntábamos en círculo, y para esto yo no soy de las personas que se ponen a la par ni adelante, siempre me pongo atrás para no tapar a nadie. Mi jefe, en plena charla que estaba dando, yo estaba así parado y de repente ahí sí me metieron la mano con todo, tanto así que me levanté y volteo así hacia atrás y obviamente no había nadie, ni siquiera a mis lados. Como le dije, yo era el último del círculo. Y es cuando mi jefe me queda mirando y me dice, Renzo, ¿qué pasa? Como llamándome la atención, ¿no? Y yo le digo, luego te cuento, luego te explico. Entonces terminó la reunión de trabajo y se me acerca, me abraza y me dice, ¿qué pasa? Porque estás así con esa cara, todo desencajado. Y le empiezo a explicar desde cero, de que cómo empezaron a gritar mi nombre, de cómo me empezaron a tocar el hombro constantemente y ahora me empiezan a tocar atrás, ¿no?, a meter la mano. Es ahí cuando mi jefe me dice, oye, tú no sabes dónde estás parado, ¿no? Para esto en esa época yo vivía desentendido de la vida, sabía sobre las noticias, ¿no?, que pasaban en la televisión, pero no le prestaba importancia y me dice, vamos, acompáñame. Y me lleva hacia la vuelta del restaurante y me dice, ¿ves esa puerta doble con cadena? Empújala un poquito, me dice. Entonces me acerco y empujo y es cuando veo todo quemado y dije, ¿qué es esto?, le digo. Y él me dice, esto era utopía. Sinceramente fue el momento, claro, como que si me hubieran tirado un baldazo de agua helada. De verdad, un baldazo de agua helada. Sentí una sensación de extrañeza, de melancolía, de tristeza, de pena y de impresión por todo lo que había sucedido ahí. Recién ahí como que le puse atención al caso y una vez que cuento mi historia, todo lo que me había estado pasando, me empiezo a enterar de muchas historias de los trabajadores ahí, como por ejemplo chicas que estaban en el baño de mujeres y les abrían los caños a toda presión, o compañeros que entraban, que se encerraban en el baño para poder ducharse y para que nadie los moleste, cerraban la cortina para no mojar y ¡juac!, le jalaban toda la cortina.
o como el trabajador de madrugada, que era el señor que cuidaba el local, y en horas de madrugada le prendían todo el volumen de la música, le prendían todas las luces, activaban todo el local. Después de un tiempo decido cambiarme de trabajo a la pizzería al costado, y conozco gente de ese local y me empezaron a contar lo mismo que yo había pasado, que les metían la mano, que los tocaban los hombros, que le gritaban su nombre. Entonces pasaron muchos años, hasta hace poco, y regreso al local para ver cómo está, ¿no? Para recordar viejos tiempos, y veo que ya no es el mismo local, es otro, hay otro negocio de comida, pero veo a la anfitriona y le comento, ¿no? Y le pregunto si es que hay algo de actividad en ese espacio, ¿no? Y me dice que sí, todavía, y más que todo a los muchachos de la noche. Entonces, más que todo es hacer algo por ellos, ¿no? Porque ellos están ahí atrapados en un centro comercial, hay ruido, bulla, y no creo que estén descansando tranquilamente. Entonces, un llamado tal vez a los familiares, al mismo local Jockey Plaza, y a la municipalidad, ¿no? Para que puedan hacer una ceremonia, una misa o algo para que ellos puedan trascender, porque no creo que estén tranquilos todavía. Y esa es mi historia. ¿Te gusta el contenido de misterio y lo paranormal? Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos con Materia Paranormal. Ahí podrás encontrar historias paranormales, datos de películas, sorteos e información de nuestros próximos eventos. Así que ya lo sabes. Síguenos y entérate de todas las novedades Que tenemos para ti. Esta historia me pasó en el distrito de Mangomarca, en la casa de mi abuela, aproximadamente en julio del 2012. Recuerdo que era un viernes en la noche para sábado. Al día siguiente tenía una clase súper importante porque se acababa mi ciclo y como sea tenía que estar. Pero no tenía sueño. Ya llegaba a las 11, las 12, hasta la 1 de la mañana y no podía dormir. Entonces toda mi familia ya se había ido a dormir. Justo ese día recuerdo que en casa de mi abuela estaba una de mis tías con mi primita que tenía 9 años. Ellos vivían a la vuelta, pero fueron justo ese día a la casa de mi abuelita porque mi tía tenía que preparar una torta para un bautizo. Ella hace postres. Entonces ella me dijo, por favor, vete a dormir con mi hijita porque me voy a demorar y yo prefiero trabajar en la madrugada aquí en la cocina, en el comedor, el pedido que tengo para presentarlo muy temprano. Como yo también tenía que dormir, me fui con mi primita a una de las habitaciones de la casa, una de las habitaciones de la parte de adelante de la casa, no exactamente la mía, era una habitación que la teníamos súper preparada para cuando alguien venga a visitarnos. No tenía una cama, tenía televisor, tenía ropero y todo lo demás. Nos fuimos a descansar más o menos como a eso de un cuarto para las 2 de la mañana. Nos metimos a la cama, mi primita estaba echada para la pared, yo estaba echada para el lado del velador y en los pies de la cama donde estábamos teníamos un televisor encima de una cómoda pequeña. Prendimos la tele porque no teníamos sueño ninguna de las dos y mientras que estábamos conversando, bueno, cerramos todas las puertas, apagamos la luz y solo nos alumbraba la luz del televisor. Mi tía seguía haciendo todas sus cosas en la parte de adelante de la casa, ¿no? En la cocina, en el comedor, y todos los demás estaban descansando. Lo primero que sentí en ese momento fue que mientras que conversaba con mi primita, nos tocaron la puerta de esa habitación, ¿no? Como que si alguien quisiera entrar. Y yo me paré, abrí la puerta pensando que era mi tía, y salí incluso a preguntarle a mi tía, y mi tía me dijo, no, yo soy acá haciendo mis cosas. Y, ok, ¿no? Cerré la puerta, me volví a echar, y seguí conversando con mi primita y volvieron a tocarme la puerta. Y ahí sí, como yo sabía que mi tía no había sido, sí me entró un poco de temor
y a mi primita que era mucho más pequeña que yo también, y automáticamente nos tapamos la cara con la sábana y de los nervios nos empezamos a reír debajo de la sábana. Como que, uy, ¿por qué no tenemos tanto miedo? Y bueno, nos destapamos, seguimos viendo la tele y ella se quedó dormida. Yo le estaba dando la espalda a ella, ¿no? Y dije, ya, ¿sabes qué, Carla? Tienes que dormir porque si no, no te vas a levantar temprano. Entonces, estaba en ese trance en que duermes y estás todavía un poco despierto. La televisión seguía prendida y me puse en posición fetal hacia un costado para poder descansar. Y en ese trance, como les cuento, lo primero que sentí fue que rozaron mi brazo, ¿no? Como que si alguien me acariciara el brazo. Y abrí los ojos. Abrí los ojos y empecé a mirar sobre la habitación. Se alumbraba bastante el televisor, la luz, bueno, dentro de ese cuarto por la tele, y no había nadie, ¿no? Y dije, de repente he soñado, ¿no? O estoy como queriendo ya dormir. Cerré los ojos de nuevo y seguí en la misma posición y empezaron a rozarme la pierna, ¿no? Me acariciaban la pierna, me acariciaban, y en ese momento sí me asusté. Y lo único que hice fue medio sentarme en la cama, no me senté por completo, pero sí apoyé mi brazo en la cama y empecé a mirar, porque alrededor no veía a nadie y tenía miedo que haya algo abajo de la cama que yo no podía ver porque estaba oscuro. Empecé a revisar y en los pies de la cama, antes de llegar a la tele, había una silla, que era una silla casi como un mueble, ¿no? Era bastante grande, bastante antiguo, y normalmente lo que hacíamos ahí era colocar la ropa que recogíamos de la azotea, ¿no? En ese día creo que habían 2 jeans doblados y un par de casacas ahí. Y sentí que la silla se movió y que toda la ropa que estaba encima se cayó al piso. Entonces en ese momento sí me entró el temor porque dije, o sea, me acaban de rozar el brazo, la pierna, se cae la ropa, ¿qué está pasando? Entre que mi cerebro procesaba toda esa información, vi cómo claramente una sombra súper alta se empezaba a formar. Era una silueta, pero no podría yo decirle si era hombre, era mujer, pero era muy alto. El techo de la casa aproximadamente es de 2,20 metros y la sombra casi era desde el piso hasta el techo. Era una sombra negra, completamente negra, hasta arriba, ¿no? Y fue desde los pies de la cama, fue avanzando hasta pegarse a la puerta. Yo desde que empecé a quedarme dormida, siempre miraba por debajo de la puerta, había un filito que se alumbraba la luz que estaba mi tía trabajando en la parte de adelante de la casa. En el momento que la sombra se acerca y se pega a la puerta, ¿no? Se estampa contra la puerta, todo el filo de luz que yo vi debajo de esa puerta desapareció. O sea, la sombra se hizo una con la puerta y no había nada más abajo. En ese momento dije, o sea, tengo que tomar la decisión, o que me quedo aquí y me hacen algo, o mejor busco ayuda, intento, y de repente se pueden preguntar y dicen, pero si la sombra está en la puerta. En ese momento no lo pensé y dije, lo que salga, ¿no? Me paré, me acerqué a la puerta, abrí la puerta para correr hacia los cuartos de adentro, ¿no? Las habitaciones de adentro, porque tenemos un pasadizo, porque en las habitaciones de adentro hacia la izquierda estaban durmiendo mis papás y hacia la derecha estaba mi abuelita, para que ellos me ayuden, ¿no? Abro la puerta y automáticamente cuando abro la puerta para dirigirme hacia la derecha e ir hacia el fondo de la casa, veo que mi tía, la que estaba en la parte de delante de la casa haciendo sus postres, va pasado como un rayo desde afuera hacia adentro y espantada, la vi color papel, pálida. Pasó corriendo y eso me desconcertó aún más. Y salí a mirarla cómo corría y se perdía hasta el fondo de la casa. Y fue como que, ¿qué pasa? ¿No? Le pregunté, tía, ¿qué pasa? Y en ese momento mi tía voltea a mirarme y seguía invadida de miedo. Y lo que quise fue seguirla a ella, porque yo estaba también buscando ayuda por lo que me había pasado. En el momento que quiero ir detrás de ella, siento como unas manos, no unas manos, pero me atrevería a decir que eran muy grandes, me agarran por la parte de atrás de los hombros, ¿no? Y hacen mucha presión en esta parte de mi pecho, ¿no? Mi clavícula, todo eso, y hacen tanta presión y me tiran hacia atrás. Entonces mi tía, al verme, que yo le pregunté qué pasa, voltea a mirarme y
y ve que yo caigo al piso, pero no hacia adelante, no me tropiezo, y normalmente uno se puede tropezar hacia adelante por los nervios, pero yo he sentido que a mí me han tirado hacia atrás y yo he caído de espalda, ¿no? Como si estuviera encima de un skate y me hubiera caído, no me hubiera resbalado. Me caí hacia atrás y cuando me caí, de verdad que me dolió bastante la espalda, la cintura, después de horas, porque en ese momento de la adrenalina que sentía, la verdad que no sentí dolor, pero cuando estaba echada en el piso, lo único que en mi mente pensaba era párate, párate, párate. Traté de pararme como pude, corrí hacia el fondo a buscar ayuda, y en ese momento fue como que si mi mente hubiera borrado todas las palabras que habría aprendido desde que era bebé hasta ese momento que tenía 19 años. No encontraba ninguna palabra en mi cabeza como para poder gritar o pedir auxilio, ¿no? Lo único que repetía era mamá, mamá, y ni siquiera era como que llamaba a mi mamá, sino era como cuando los bebés se aprenden la sílaba ma y empiezan a hablar mamá, mamá. Eso era lo único que decía. No me salía palabras, no podía expresarle porque a nadie lo que me estaba pasando, porque mi tía vio cómo me caí, mi abuela ya estaba despierta y me decían ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo solo atinaba a decir mamá, mamá. Y en ese momento mi mamá y mi papá han escuchado lo que yo estaba, todo lo que estaba pasando, lo que yo estaba llamándola, y se han parado, ¿no? Han salido de su cuarto, y mi papá pensó que se había metido una persona en la casa, ¿no? Agarró un bate de béisbol que tenemos de hace muchos años en la casa, que él lo tiene en su cuarto, agarró, salió corriendo a buscar por toda la casa, a ver si alguien se había metido. Nosotros tenemos en el segundo piso también mi otra tía que vive con mi primo, y ellos también habían escuchado todo lo que estábamos gritando y todo lo que estaba pasando. Ellos temían que haya, no sé, que se habían metido personas a robar, ¿no? Y gritaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No querían bajar. Y recién en ese momento mi tía se acuerda que yo me había quedado a dormir con su hija, ¿no? Y se acuerda, uy, mi hija está afuera, ¿no? Si se ha metido alguien a la casa, le he dejado a mi hija con la persona que se ha metido, ¿no? Y mi tía sale corriendo, busca a su hijita, la levanta y todo. Mi papá entra de nuevo y dice, no hay nadie, todo está cerrado. Y ahí, un poco más calmada, mi mamá me pregunta, ¿qué te ha pasado? Y le cuento todo esto, y mi tía me escucha y me dice, ¿todo eso te ha pasado ahorita? Le dije, sí, todo eso me ha pasado ahorita. Dice, porque mientras que yo estaba preparando mi torta, yo he sentido, me dice, yo estaba entre el comedor y la cocina, trayendo los ingredientes, llevando las cosas, y yo he escuchado que la puerta de la cocina, porque nosotros tenemos la puerta de la cocina, de la sala, y tenemos un patio bien grande en la parte de delante de la casa, ¿no? Que está todo cerrado y con rejas y portones, ¿no? Me dice, yo he sentido que la puerta de la cocina, que es de madera, me la han tocado, pero como que quisiendo empujarla, o sea, no tocar como normalmente uno toca cuando busca a alguien, sino con los puños, ¿no? Y pensé que era tu primo del segundo piso que quería bajar, pero no me explicaba por qué a esa hora. Seguí haciendo mis cosas y pasaron 3 minutos y volvieron a empujar, pero con una fuerza como que sí quisieran reventar la puerta. Y en ese momento yo me he asustado, me dice, y he ido corriendo hacia el fondo, y cuando he estado corriendo para el fondo es que yo he escuchado que tú has abierto la puerta. Entonces yo pensé que tú habías escuchado que la puerta la estaban tocando. Entonces me dice, yo pensé que tú habías sentido que habían golpeado la puerta. Le dije, yo no he escuchado nada, yo lo único, o sea, lo que he sentido ha sido todo eso que le estoy contando. No es que he visto una sombra que me ha estado rozando y luego se ha pegado contra la puerta, ya no he visto nada de luz por abajo, y en ese momento yo he querido salir corriendo y te he visto pasar. Entonces dije, probablemente en el momento en que la sombra ha salido de la habitación donde yo estaba, es que ha tocado la puerta y para irse o no sé, y es que mi tía también ha escuchado eso, ¿no? Entonces, lo que nos pasó a las dos en simultáneo. Y la verdad que tuvimos mucho miedo, de verdad que hasta ahora que cuento la historia me tiemblan las manos. Ya han pasado 10 años de eso que ocurrió, y mi familia no lo quiere recordar. Esto me ocurrió en el departamento de Junín hace 10 años. Hace 10 años, cuando más o menos tenía 15, viajé al departamento de Junín en un viaje
más que todo porque mi familia se fue a vivir allá. Luego de eso, mi familia se retiró y yo me quedé solo viviendo con mi abuela. Mi abuela tiene una hacienda que siembra cacao y distribuye todos los cacao y eso. Y mi abuela en ese tiempo tenía un trabajador y pues yo también estaba en lo que es ayudándole prácticamente. Ahí trabajamos con unas máquinas que creo que se llaman motoguadañas o allá coloquialmente le dicen macheteadoras, que es para machetear la hierba. Y pues mi abuela tiene como que 7 hectáreas más o menos de puro cacao y entonces yo trabajaba junto con el trabajador limpiando todo lo que es la mala hierba y eso para que esté limpio el área, ¿no? Pero mi abuela para eso ya me había advertido varias veces antes que no pase por cierto lugar, que allá le dicen lo que es tierra virgen. Siempre me decía no pases por ahí porque es peligroso, aparecen cosas y yo le decía ya. Pero justo ese día a mí me tocaba prácticamente limpiar esa parte y yo veía que justo en esa parte la hierba estaba muy alta. Entonces yo primero no me di cuenta y empecé a cortar la hierba y luego me dije, este es el lugar que me dice que nunca lo visite. Entonces yo dije, no siento nada, no pasa nada. Sigue limpiando de terco porque miraba que hay una planta ahí dentro. O sea, veía que había una planta de cacao que estaba recontra por toda la mala hierba y eso, ¿no? Entonces me puse a limpiar. Y en eso, cuando ya casi estaba todo limpio, me iba a desenganchar la macheteadora, la motoguadaña, para poner en el piso y tomar un poco de agua. En esto que levanto la mirada, veo en la planta a un ente totalmente negro parado. Me estaba observando. Entonces cuando yo levanto la mirada me quedo frío. Sentí un frío helado, un escalofrío horrible y lo que hice fue desengancharme la macheteadora y quise correr, pero no pude. Me caí para atrás. Me caí e intenté levantarme, pero no podía correr. No podía correr, o sea, intentaba moverme y no podía moverme. Y para eso el ente se acercaba cada vez a mí. Y yo intentaba gritar incluso y no podía gritar. Entonces para eso llega, por lo que me contó el trabajador era una persona que era de una comunidad xaninca de allá. El trabajador llega, corre y yo prácticamente estaba tendido en el piso y él agarra, me quita el polo y lo tira hacia el ente y me lleva arrastrando. Arrastras y gritando, creo que en su idioma algo, la verdad que no sé qué gritaría, y me lleva y empieza a llamar a mi abuela. Entonces mi abuela viene asustada corriendo y le dice, no, se lo ha querido llevar a tu nieto, se lo han querido llevar, le dice. Y entonces para eso me llevan y yo no podía moverme hasta que llegué a la casa de mi abuela, que estaba más o menos como, no sé, estaba lejitos, porque me llevaron arrastrando y yo no reaccionaba. O sea, veía todo, pero no podía hablar, o sea, balbuceaba prácticamente y estaba ahí. Me tendieron en el piso y me empezó a tirar agua y me empezó a decir algunas cosas el trabajador de mi abuela, hasta que reaccioné. Una vez que reaccioné, mi abuela me dio la gritada de mi vida y me dijo, te he dicho que no te acerques ahí, que ahí hay entes, o sea. Y el xaninca también me dijo, cuando te dicen que es tierra virgen, no pises tierra virgen. ¿Por qué? Él me contó que hay una historia o una leyenda que está en su pueblo, ¿no? Desde hace varios años, que dice que en la tierra virgen, cuando llegaron antes algunas civilizaciones, o los colonos como ellos les llaman, ¿no? A llegar prácticamente a no sé cómo decirlo, a coger la tierra o a repartirse las tierras, murieron varias personas. Porque efectivamente estos entes o dueños de las tierras virgen, que son como demonios, se los llevaron. Y él me contó que hay una leyenda, pues que dice que cuando Dios botó a Lucifer, en este caso al mundo, a la tierra,
Los botó con varios demonios, o con su ejército, por así decirlo, con los que estaban con él. Y estos se repartieron todo el mundo. Y es por eso que en las tierras menos inhabitadas, o las tierras que pues están así, es donde hay más estos entes. Y a partir de todo ese acontecimiento es cuando yo empiezo a sentir muchas más cosas, o me vuelvo más sensible a esto, y me pasan diferentes sucesos. Hasta ahora siento escalofríos cuando cuento eso siempre, es un poco... Y hasta ahora vivo con ese trauma, y por eso a veces también pienso en que no quiero volver a esa parte, ¿no? Porque la verdad es que es un poco... es un poco fuerte. Desde hace años estaban casi testigos de cientos de historias paranormales. ¿Te gustaría contarnos la tuya? Escríbenos a nuestras redes sociales y sé parte de esta nueva temporada de historias paranormales contadas por sus protagonistas. Esto sucedió hace 10 años atrás en la ciudad de Pucallpa. En 2013 yo tenía aproximadamente 20 años. Justo aquel año yo había culminado mi carrera universitaria y necesitaba dinero pues, para sacar mi título. En aquel entonces tenía amigos que sus padres eran madereros, en la cual me brindó pues, ¿no? para trabajar en la maderera. En aquel entonces pues había un cupo para trabajar como encargado. Y pues entonces en la dirección entre Pucallpa y Lima, en kilómetro 87 que es Von Humboldt. En kilómetro 87 Von Humboldt para la izquierda, a 78 kilómetros aproximadamente, viene a ser Puerto Inca, que viene a ser ya Huánuco. Entre Von Humboldt y Puerto Inca, en el kilómetro 37, si no me equivoco, esta empresa maderera hizo trocha, casi como 8 horas para adentro, como selva virgen, para sacar madera pues ilegal, como supuestamente decían pues. Entonces como yo estaba a cargo pues del pago de planilla, era un 13, si no me equivoco, en la cual yo vengo de Von Humboldt para ver cómo es el trabajo, cómo es el pago, porque había personal de aserraderos, cocineras, etc. Entonces para aquel entonces yo saco plata para pagar a los chicos, ¿no? Que me demoraba pues como 4 horas. Justo yo llego pues no al campamento que era bosque, selva, hablo de selva, bosque. Justo llego y les platico a los chicos, ¿no? Sobre su pago de cada uno. Pero esta semana que había pasado, había huelga de los cocaleros, ¿ya? Pero para ese entonces yo no sabía que la huelga de los cocaleros era horrible. Entonces yo me quedo en la chacra adentro, pues, cuidando pues los tractores, las máquinas, las maderas, los volvos. Normalmente en la selva todas las personas utilizan machete y hasta escopeta, no es necesario tener su came, ¿ya? Entonces los chicos se van para la ciudad y me quedo solo. Esa noche, ahora aproximadamente habrá sido plan de 8:30 de la noche, nuestro campamento estaba solo, con mi machete y con mi escopeta, pues, ¿no? Eso de un cuarto para las 10, yo escucho, ¿no? Tapado mi mosquitero, y escucho pues venir como 6-7 pasos de arriba bajando hacia mi campamento. Yo pensaba pues que eran mis amigos, ¿no? Que están viniendo allá a descansar. Entonces yo me eché a dormir y pasó como 3 minutos y no aparecían mis amigos. Yo saco la cabeza del mosquitero y la selva es oscuro, no es nada, no hay nadie. Y veo y absolutamente no había nadie. Pues. Y otra vez me siento a dormir y siento que bajan señores, pero con la bota llena de agua. Chac, chac, sí. Pero ya aproximadamente 25 metros. Entonces yo saco mi cabeza para ver si son mis amigos y no había nada. Entonces en la selva tenemos un mito de que si es algo oscuro o es un ente o ánima, siempre mordemos el machete para evitar tener miedo. Entonces para ese entonces yo ya sentía, ya pues el cuerpo sentía como entromecido más o menos y siento nuevamente que se acercan las personas. Entonces yo rastrío mi escopeta y alzo mi mosquitero y no había nada. Y yo ya pues sentí algo, pues, ¿no?
Entonces me echo en la cama y siento clarito que esas personas pasan por mi costado, por la cabecera, y yo decía, tal vez son terroristas o son mochileros, personas que llevan droga ilegalmente, pues, ¿no? Yo decía, si me alzan el mosquitero, yo un machetazo, decía, pues, porque ese es los virgen, ¿quién va a andar ahí? Pues no iba a andar nadie. Y sentí pues que pasó por mi cabeza, por mi cabecera, por el pie, y alzaba mi cabeza y no había nada. Y se iba a la dirección pues donde estaba, pues, la cocina. Y sentía que se servían en la cocina, la comida, alzaban la olla, se servían los platos, se reían, tomaba agua. Pero alzaba el mosquitero y no había nada. Y de la cocina para abajo había tipo un riachuelo, donde nosotros nos bañábamos. Y se bañaban. Se bañaban y nuevamente yo ya estaba pero petrificado ya. Nuevamente suben, se sirven su comida y pasan por mi costado. Pero yo ya sentí el olor a vela. Siempre cuando dicen que cuando hueles a vela en un lugar es porque es algo maligno. O sea, ya no es cosa de tierra, ¿no? Y nuevamente pasan por mi costado, por mi cabecera, y se van por donde vinieron, pues. Y a los 20 minutos escucho nuevamente. Entonces yo estaba pero de miedo. Y esta vez sí fueron mis amigos ya. Esta vez sí fueron mis amigos ya. Y yo de miedo no les conté. Ya, Brandy, ¿cómo estás? Que el otro. Nos hemos subido la comida, me contaron que les pagaron, bacán. Y al día siguiente yo me voy a Von Humboldt, porque tenía una cancelación de una cuenta. Entonces yo vengo esa noche, yo vengo plan de 11 de la noche, y vengo pues con mi escopeta y mi machete, y veo que las camas estaban prendidas con mechero. Yo voy, me acerco, chicos, ¿qué tal? Digo, pues, y se asustaron. Empezaron a llorar la chica, la cocinera, no, Brandy, que... Y me contó tal como me pasó a mí, lo pasó a él, a ellos, a todos, y estaban petrificados. Pues la culpa tenía yo por no contarles. No, pero el miedo, la vergüenza de decirme que, pucha, estoy miedoso, ¿no? Entonces todos nos hemos empezado a dormir, pues, ¿no? Pero en todos los amigos había un joven, que hasta ahora me acuerdo su nombre, que se llama Billy González. Ese joven, aquel entonces él tenía pues 25 años y era una persona NN, era una persona huérfana que no tenía DNI, no tenía ninguna identidad y no sabía cuántos años tenía. O sea, era una persona que solamente se vivía en la chacra del monte. Entonces nos echamos a descansar nosotros, pues, ¿no? Y a los 25 minutos, hasta ahora me acuerdo, que empezó así, como auxilio, empezó desesperadamente, y nosotros salimos de la cama pensando que un tigre tal vez, pues, ¿no? Lo está agarrando el amigo. Salimos todos alocados con nuestro machete así, y le vemos a mi amigo Billy, como de 1,5 metros, así, elevado, agarrándose así. 1,5 metros, así como auxilio, así, pero veíamos que él hacía así, pero se elevaba. Y nosotros macheteando arriba, en la parte de arriba, macheteando para ver si es algo, pues, ¿no? Y me fui y nos hemos colgado en mi amigo Billy y le hemos tumbado, pues. Y empezó a botar espuma por la boca, se mordía los labios, y la cocinera vino y lo sobó, pues, con mentol para que se lo baje, pues. Y él contó, pues, que estaba descansando y vino como 3 señores que le dijeron, pues, ¿tú qué haces acá? Esta es mi casa. ¿Te gustaría a ti que yo vaya a tu casa a dormir? Y entonces, nosotros nos hemos quedado petrificados nosotros, pues. Al día siguiente viene el gerente y le comentamos de que queremos salir de este campamento a otro campamento. Le hemos contado al gerente, el gerente hizo caso, entonces hemos agarrado nuestras cosas y fuimos casi como 1 kilómetro más adentro. Entonces, obviamente que ese lugar donde hemos dormido y era carretera para sacar las maderas, vino los retroexcavadores a hacer la pista, pues, para sacar la madera.
Y al momento de pasar la retroexcavadora, había como 5 cuerpos debajo de donde nosotros estábamos durmiendo. Calaveras, pero calaveras. Nosotros sabemos muy bien que habrán sido pues, terroristas, soldados o personas, mochileros que llevan drogas y para no pagarles, les matan pues. Actualmente nosotros estamos durmiendo días y días debajo de su cuerpo pues. Y es entonces que nosotros pues nos hemos asustado pues. Días dormir bajo ellos, pues por eso es que nos molestaban pues. Esto me pasó hace aproximadamente 13 años en el RIMAC. Resulta que en una oportunidad, bueno, tuve una amistad mía, falleció, joven él, vivía en La Molina junto con su esposa. Su esposa estaba muy devastada, muy triste, me pidieron que vaya y la acompañara. Fui y la acompañé y en la noche cuando tenía que descansar, ¿no?, con ella, me dijo, si quieres duermes aquí, donde dormía con su esposo, o si quieres duermes en la sala. Entonces yo le dije, por mí no hay ningún problema, duermo donde dormía tu esposo. Y dormí del lado donde dormía él. Tenía una semana de fallecido. Y ella acostumbraba a poner su caja de cenizas en el velador, que era del lado de él. O sea, yo he dormido donde él dormía y con sus cenizas al lado de él. ¿Entiendes? 2 noches, nunca pasó nada, no pasó nada, porque yo incluso le conversaba y le decía, yo no me vayas a molestar, riendo con mi amiga. Luego, sucede todo eso, todo normal, no pasó nada ahí. Yo ya 2 días que la acompaño, me despido y regreso a mi vivienda donde es en el RIMAC. Llego esa misma noche, que llego tarde, y llego a dormir al RIMAC, y lo que hago, bueno, voy a acostarme, ¿no? Ya llegaba ya más noche, voy a acostarme y siempre acostumbro a prender el televisor, ponerlo un tiempo, así yo me quedo dormida, el televisor se apague solo. Muy bien. Hago eso y bueno, prácticamente me quedo dormida. En ese momento, bueno, entre comillas, digamos, entró un sueño, ¿no? En este sueño me veo yo subiendo las escaleras de la casa de mis padres, en el que ahora vivo y en ese entonces no vivía ahí, ¿no? Estoy subiendo las escaleras y en ese momento me doy cuenta dónde estoy y digo, ¿qué hago acá?, ¿no? Y volteo y sabía que alguien me seguía. Cuando volteo veo a mi amigo, el fallecido, y le digo a él, ¿sabes qué? ¿Qué haces acá? Porque inmediatamente sabía en mi sueño que él era fallecido. Y le digo, tú no debes estar acá, menos seguirme. Regresa donde tú debes estar. Ve para allá, te digo que vayas para allá y no me sigas más. Le dije yo, así con fuerza, y él me miró, se sorprendió y retrocedió y desapareció. Ya en ese momento termino de subir las escalinatas, estaban 2 personas ahí que yo veía como mi mamá y mi hermano que vivían en ese entonces ahí, que ahorita están fallecidos, pero recordando después cuando desperté, no eran ellos 2. Pero igual yo los abrazo y me pongo a llorar e indico, yo también lo extraño, muy joven para fallecer, era mi amigo y lo voy a extrañar. Y ahí fue cuando me despierto. Cuando yo me despierto digo, ay, qué sueño, será porque he dormido en la casa de mi amiga, qué miedo. Prendí la luz de mi habitación, el televisor se había apagado, lo vuelvo a prender y le vuelvo a poner tiempo. Ok, yo digo, bueno, ahora sí voy a descansar tranquila, calmada, y me vuelvo a dormir en esa misma noche. Cuando, entre comillas, me vuelvo a despertar, entre comillas, pero no me despierto en mi casa, en esta vez me despierto en un lugar que me veo como un patio, digamos grande, cuadrado, en el cual atrás mío había un umbral, que era como un túnel, pero yo no volteaba, pero sabía que era un túnel, pero yo ya estaba cruzada. Pero en ese lugar lo más asombroso para mí era la luz. Era una luz tan hermosa, tanta paz, tanta felicidad, tanto amor, que era increíble lo que yo sentía en ese lugar. Era tan maravilloso lo que sentía. Era una luz tan fuerte que no lastimaba ni los ojos. No lastimaba los ojos. Era lo que sentías, pero la luz era muy, muy, muy resplandeciente. Pero yo miro hacia un lugar de ese patio y veo un camino, pero el camino estaba cerrado por digamos, un muro de ramas bien cortadas, en el cual atrás de ellos se ve un campo verde grande y al fondo se veía pues personas bien al fondo, ¿no? Personas como vestidas de blanco al fondo. Entonces yo dije, qué hermoso lugar, yo quiero cruzar ese campo y me voy hacia ese muro y veo que hay un camino y empiezo a voltear por el camino para ver si encuentro la entrada hacia ese campo de puro pasto, ¿no? Cuando no veía la entrada, pero veo que viene por ese camino mi amigo el fallecido.
Y ahí veo donde yo lo veo y le digo, él se llamaba Pepe, ¿no? Le digo, Pepe, qué hermoso lugar estás, qué maravilloso lugar estás, soy feliz porque estás en un lugar tan hermoso, estoy contenta por ello. Y él me empieza a retroceder hacia el patio, no me deja ir más allá. Entonces yo le digo, Pepe, qué hermoso, y él me dice, quiero darte un mensaje, quiero darte un mensaje. Y yo estaba, pero así por lo que yo sentía en ese lugar, que yo le digo, Pepe, pero cuando yo, ¿qué mensaje? Si yo recibo tu mensaje, cuando yo lo cuente, nadie me va a creer que yo he estado aquí contigo. Cuando yo le cuente a los demás, nadie va a creer que yo he estado acá contigo. Y mientras él me decía eso, aparece por el camino otra persona que se acerca hacia él y lo empieza a mirar como sorprendido, y él se sorprende, ¿no? Y viene hacia mí. Me pone la mano en el pecho, pero no me pega al pecho, sino a la altura del plexo solar, hace así y me eleva hacia arriba. Cuando me eleva hacia arriba, mi amigo le agarra de acá del codo y le dice, ¿qué? ¿Le toca? Cuando le dice le toca, yo estaba mirando ya hacia abajo, hacia él, que él me había subido a mí, y yo le digo, ¿qué? ¿Me toca? Feliz, o sea, feliz, estaba contenta yo, que me tocara. Y él ahí voltea y me mira a mí. Cuando me mira, me dice, no, no te toca. Pero cuando en ese momento me mira y me responde, no te toca, yo sentí algo que me entró por dentro, como una corriente hermosa, maravillosa, que yo no sabía cómo reaccionar. Que lo único que reaccioné fue decirle, qué hermoso que eres. Yo no le he visto alas, no le he visto nada de ese tipo de cosas. Simplemente lo que me hizo sentir. Lo único que dije, qué hermoso que eres. Y él se me mira, se sonríe, baja la mano y me baja a mí. Cuando me baja, se lo lleva a él hacia un lado y le empieza a llamar la atención. Y le dice, tú estás aquí por 3 cosas, le dijo. Una es para redimir lo que has hecho, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le da a entender que era para, digamos, redimir las cosas que ha hecho en vida. Otra para, si él quiere aprender a ser maestro, o si quiere, otra para si quiere ser guía. Pero agarra y le dice, pero si tú quieres volver, le dice, porque parece que tú quieres volver, le dice, pisa esta frazada, y le tira en el patio una frazada. Y era una frazada de hospital, de eso, de hospital pobre y humilde, era una frazada así. Él agarra, lo veo que se queda mirando, y yo le digo, Pepe, ¿qué vas a hacer? Y lo pisa. Al momento que él pone el pie y levanta el otro pie, él empieza a desaparecer. Por lo tanto, yo digo, uy, se fue, regresó, dije yo. Y yo dije, ¿y yo qué hago acá? Ya me quedé acá, yo feliz, quería ir, pero todo se empezó a esfumar alrededor mío, Cuando de repente lo veo a él del otro lado de, digamos, de la frazada que le había tenido en el piso, del otro lado, y él me mira y se me acerca y me dice, tengo que darte el mensaje, porque yo sé que tú puedes, Judy, me dice, porque a mí, entre comillas, mis amistades me dicen Judy. Y a veces, yo sé que tú puedes, Judy. Digo, ¿pero yo puedo qué? Le decía yo. Me dice, los ladrones. Y yo le decía a Pepe, cuando yo le diga a Mónica, que era su esposa, que yo he estado acá contigo, ella no me va a creer, le decía. Ella no me va a creer que yo he estado acá contigo. Y él me decía, dile, los ladrones, dile, yo sé que tú puedes. Y le dije, ¿qué ladrones? ¿Qué puedo hacer yo con los ladrones? Le decía. Y en eso él agarra, hace un papel y empieza a escribir. Y yo le digo, no lo puedo leer, porque he dejado mis anteojos en el velador, todavía le dije. Y me dice, empieza a decirme, los dueños del perro, y me empezó a decir, ya empezaba a desaparecerse, ¿no? Los dueños del perro Churuchuy, Churuchuy, Churuchuy. Y yo no lo entendí bien, ¿no? Para eso, yo le decía, Mónica llora mucho por ti, ¿cómo hago para consolarla? Le decía. Y él me dijo, siempre me recuerdo esto, me dijo, no todo es llorar, no todo es orar, también hay que hacer. Claramente me dijo eso. Y bueno, él, al final, bueno, me dice, te doy el dato, los dueños del perro, los ladrones, la banda de ladrones, los dueños del perro, Churuchuy. Y no le entendía bien, se Churuchuy, chuy, 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 y se iba desapareciendo. Cuando él se iba desapareciendo, es donde yo decía, ¿y ahora? Y en eso siento que algo me jala hacia atrás, y blum, abro los ojos y despierto realmente en la realidad, ¿no? Ya era de día, mi televisor se había apagado, era de día. Lo que hice, yo lo primero que hice, ni bien podía, fue llamarla a mi amiga. La llamé y le dije, tengo que contarte, me he soñado con Pepe, tengo que contarte. Y ella inmediatamente, ven, ven, ven. Fui a contarle a ella y le cuento, pues,
con más detalles, con punto y detalle, porque recuerdo hasta cómo iban vestidas las personas, ¿no? Incluso apareció otro más, bueno. La cosa es de que le cuento todo con punto y detalle, a mí se me estás contando una historia, te has inventado. Yo le dije, no, le digo, te lo juro que me he soñado todo esto. Y me dijo al final, los dueños del perro, que cuidado con la banda de ladrones, que te lo diga, que cuidado, que son los dueños del... Yo le decía, ¿qué ladrones? Y me dijo, los dueños del perro, Churuchuy, Perichuchuy, no sé, a esa parte que no le entendí. Y me dijo, ¿no te habrá dicho Chucuy, Chucuy? Y yo me quedé así, sí era así. Me dijo, sí existe ese perro. Y yo no sabía que existía ese perro. Me dijo, sí existe, fue un perro que él recogió de la calle, que era de un vecino de al lado, los cuales eran drogaditos o algo por el estilo, y ya habían asaltado otras casas y parece que tenían la intención de asaltar la casa de ella sabiendo que ella ya vivía sola porque ya falleció su esposo. Entonces ella, bueno, ahí me creyó. Cuando yo le dije del perro, el dato que me dio del nombre de un perro, porque él tenía la costumbre de poner pues nombres raros, bromistas, era muy bromista, a los perros, hasta a las personas. Y ahí ella me creyó. El perro existía, mas yo eso no sabía. Y ese fue el dato que él me dio para que ella me creyera. Y bueno, me creyó y levantó su casa y todo, y evitó el robo, entre comillas, creo yo, ¿no? Nunca la robaron. Esa es mi historia. ¿Quieres pasar Halloween escuchando historias reales de fantasmas? Este es un plan totalmente diferente. Ven con tus amigos a celebrar la Noche de Brujas escuchando las mejores historias paranormales. Te esperamos este viernes 31 de octubre en el Iguana Rock del Lince. Estaremos junto a Doctor Misterio y la Biblioteca de Merlín. Así es, no te lo puedes perder. Pasaremos una noche llena de terror con regalos y sorteos para las personas que tengan las mejores historias. Puedes comprar ya tus entradas a este número y reservar tu mesa. Capacidad limitada. ¡Los esperamos! Esto me ocurrió en los años 2000, en el distrito de San Borja, en la casa de mis padres. Ya en el año 2003 yo estaba cursando el último año de la carrera de Derecho y en esa época se pusieron de moda mucho los chats. Y recuerdo que hice contacto con un muchacho italiano en un chat de una de estas páginas que estaban de moda. Empezamos a conversar, a chatear y nos hicimos amigos, todo por chat. De ahí nos mandamos correos y de pronto un día él me dijo que iba a venir a Perú a conocerme. Yo no lo creí, pero al final me mandó su pasaje. Cuando le pregunté a mis papás, les conté a mis papás, yo pues pensé que me iban a decir, ok, hay que buscarle un hotel, que se hospede, pero mis papás muy considerados dijeron que se hospede acá en la casa, hija, no hay problema. Así que fue bienvenido a nuestra casa. Para esto, en todo el tiempo que yo conversé con él, jamás le había contado nada de lo que había ocurrido en mi casa. Nunca se lo había contado. Yo estaba en el último año de la carrera y coincidentemente él también era abogado. Recuerdo que cuando llegó yo estaba en exámenes finales y estaba estudiando todos los días y uno de esos días estuvimos en la habitación de mi hermano, que era la habitación más pesada de la casa. Yo estaba estudiando y de pronto él se paró en medio del cuarto y empezó a hacer como que esto con las manos, como que a escanear las paredes. Yo ahora entiendo que eso es escanear un poco la energía del ambiente, ¿no? Y él me decía, ¿no sientes algo raro acá? Y yo le decía, no siento nada. Pero él continuaba y me insistía que él sentía una energía diferente. Pero yo obviamente no lo quise asustar y no le conté nada. Pero él se hospedó en esa habitación. La primera noche no me dijo nada. La segunda noche ya me dijo como que no había podido dormir, que había sentido que lo habían despertado toda la noche y estaba un poco fastidiado. Así que el siguiente día, para distraerlo un poco, fuimos a pasear después de mis clases. Cuando regresamos del paseo tarde, se acostó en el cuarto de mi hermano, yo en mi cuarto con mis hermanas. Y de pronto en la madrugada, yo creo que era golpe de 3 de la mañana, escuchamos un grito aterrador. Él gritó mi nombre a todo pulmón, de tal manera de que esa casa multifamiliar de 3 pisos, todos se despertaron. Mis abuelos, mis tíos, todos salieron por las ventanas asustados diciendo, ¿qué pasó? Cuando yo abrí la puerta del cuarto,
él estaba sentado en la cama y miraba a todas las paredes, a toda la habitación, y él me decía, ¿no los ves? ¿No los ves? Míralos. Y yo veía que su mirada estaba como perdida. Y lo único que tenía que hacer es llamarlo por su nombre y decirle, mírame, mírame, yo estoy aquí, porque él seguía mirando como si estuvieran alrededor de él. Cuando él reacciona y yo le pregunto qué pasó, él me dijo literalmente que se despertó porque le estaban sacudiendo la cama. Él dice que sintió que la cama estaba literalmente rebotando en el aire y que cuando él abrió los ojos había mucha gente, muchos fantasmas, me decía así, almas, alrededor de él atacándolo. Él decía que habían sido muy agresivos y que lo estaban atacando. Después de esa noche ya no quiso dormir más en ese cuarto, así que no tuvimos otra opción que se pase a dormir al cuarto de nosotros. Obviamente mis hermanas estaban aterradas y me rogaban que se fuera, que le diga que se fuera por favor. Incluso se fueron a dormir a otras habitaciones de la casa de mis abuelos, pero este chico estaba tan asustado que no podía dormir en las noches y a pesar de que estábamos en camas separadas, me cogía de la mano y me decía por favor que no le soltara la mano, que tenía mucho miedo. Pasaron los días, porque él se quedó casi un mes aquí, y recuerdo mucho que fuimos a comer hamburguesas. Cuando regresamos, él se empieza a quejar de que le dolía el estómago y se pone un poco mal, se va al baño y desde el baño me decía, por favor, no dejes de hablarme, no dejes de hablarme, no dejes de hablarme. Recuerdo mucho que salió del baño, nos sentamos en la cocina y yo le preparé una manzanilla. Cuando yo le preparé la manzanilla, él empezó su rostro a cambiar, fue como que sus ojos empezaron a ponerse entre blancos y parpadear mucho y se agarraba la cabeza y me empezó a decir, espérate, ellos me quieren hablar, ellos me están hablando. Y yo solamente atiné a decirle, escúchalos, ¿qué te quieren decir? Él, después de ese trance, porque literalmente entró en un trance, me dijo que había visto a una mujer, a un niño y a una niña. Y además a un hombre con una gabardina negra y un sombrero. Y eran las mismas almas que nosotros durante todos los años habíamos visto y que, como les comenté, yo jamás se lo conté. Y él me decía que esta mujer con estos niños tenían rasgos andinos y que este hombre era un hombre europeo. Y él me decía que lo que le habían dicho la mujer con los niños es que este hombre los había matado, los había asesinado. Y él también había visto al hombre con el cuchillo, como mis primas lo habían podido ver. Realmente tenía lógica lo que él me decía, porque él me decía, ellos me están atacando porque quieren que yo me vaya de tu casa, porque piensan que como yo también soy europeo, he venido a lastimarlos, a hacerles daño. Y bueno, yo lo escuché, me quedé obviamente atónita con lo que me dijo, y de pronto él agarró y me dijo, la niña está parada a tu lado, está jugando con tu cabello. Y yo, inmóvil, ya no sabía qué decirle. De pronto él se paró porque quería vomitar, y cuando él se paró para ir al baño, el banco, porque teníamos unos bancos de metal, el banco donde él estaba sentado empezó a temblar, no paraba de temblar. Y yo lo único que hice fue coger con las dos manos el banco y decir una lisura, como mi abuela siempre me decía, y decir no molesten más, no nos molesten más. Cuando él vuelve a salir nuevamente del baño y se vuelve a sentar en el mismo lugar, yo lo agarro del brazo y cuando él voltea y me mira, la expresión de su cara era otra cara. Era una cara cadavérica y él agarra y me dice, suéltame. Pero la voz que le salió no era su voz. Fue una voz así que me hizo asustar tanto que no tuve otra opción que ir a la habitación de mis papás y despertarlos, por favor, no sé qué le pasa a este chico, ayúdenme. Mi papá literalmente se amaneció leyendo la Biblia al costado de este chico y él se retorcía en la cama, se retorcía de dolor y me decía, y solo repetía, ellos quieren que yo me vaya.
Finalmente, él se regresó a Italia. Antes de su partida sucedieron otras cosas también sorprendentes. Mi abuela le hizo un almuerzo de despedida. Él no quería, se resistía ya. Todo el tiempo me decía que lo estaban acosando, que querían que se fuera. Y recuerdo mucho que mi abuela tenía esas cocinas de una sola hornilla que eran muy potentes, y ella estaba cocinando y de pronto la llamarada de esa cocina se elevó tan fuerte que casi prende un televisor que estaba en un rack, ¿no? Justo arriba de la cocina. Y no había forma de apagarla. Y él me decía, ya ves, son ellos, quieren que me vaya. Luego nos sentamos en la mesa a almorzar y mi papá le sirvió una copa de vino, y cuando acercó la copa al plato de él, la copa literalmente reventó en las manos de mi papá. Era muy fuerte todo, fue todo muy fuerte. Llamamos a una señora que hacía limpiezas energéticas, lo limpió, le compré yo un anillo de acero que se lo llevó puesto, y luego ya cuando él se va y llega a Italia me cuenta que lo seguían molestando allá, que el anillo se le había partido, puesto en la mano. Estaba él se sentía tan mal que había ido al Vaticano para que lo exorcizaran, porque él me decía que estaba convencido de que esta alma mala se había ido con él. Luego de eso sucedieron otros acontecimientos en la casa, pero ya él no estaba, ya estaba en Italia. Nosotros recibimos a un primo que venía de Estados Unidos, no lo veía después de 20 años, lo hospedamos en la misma habitación. Mi primo la segunda noche me dice, prima, hay algo raro en tu casa. Le cuento a grosso modo y mi primo me dice, bueno prima, yo en Estados Unidos pertenezco a un grupo carismático de una iglesia y hago exorcismos. Y él hace una limpieza a la casa, rezamos, le regala a mi papá una cruz de acero de San Benito, y él me dice, este chico no tenía buenas intenciones contigo, y es por eso que las almas de tu casa de alguna manera te han protegido, porque las intenciones de él era que yo me fuera a Italia con él. Me llevó a la embajada, saqué mi pasaporte, me dejó copia de todos sus documentos. Pero ya cuando él se va, empiezo a recibir llamadas de diferentes chicas diciéndome cosas terribles de él, que él se llevaba a las chicas allá para trata de personas. Me empiezan a llamar, a acosar, tuve que cambiar el número de teléfono de mi casa. Mis papás llegan a hablar con él y le dicen, no llames más a mi hija, no queremos saber nada de ti, porque la situación se puso muy, muy tensa, ¿no? Me llamaba y me preguntaba, ¿dónde estás? Y si yo le decía, estoy en San Isidro, él me decía, mentira, estás en tal sitio. Y efectivamente, yo estaba mintiéndole a propósito, pero pude darme cuenta de que él no tenía buenas intenciones. Finalmente, antes de irse, él me hace prometer que en uno de estos mensajes que las almas le habían dado, le habían dicho que lo que yo tenía que hacer era dibujar una estrella de David con cal en la habitación de mi hermano, en el piso, y que pusiera una vela negra en cada punta de la estrella y una vela blanca en medio. Me insiste mucho y me hace prometer que lo voy a hacer. Finalmente, cuando él se va, yo no lo hice. La verdad es que no sabía exactamente el significado de este ritual que él me estaba pidiendo, pero él me decía que eran las almas las que le habían dicho que yo tenía que hacer eso. Un día, cuando estaba yendo a clases, durante todo el trayecto de la casa a la universidad, fui contándole toda esta historia a una amiga. Cuando llegué a la parte del ritual, un señor que estaba sentado detrás de nosotras en el bus y había escuchado toda la historia, me dijo, señorita, disculpe que me meta en su conversación, pero usted no puede hacer eso por ningún motivo, porque eso es magia negra. Usted no debe de hacer eso. Y cuando el Señor me lo dijo, para mí fue como que ya la señal que yo necesitaba para confirmar de que definitivamente este chico no tenía buenas intenciones. Luego de la partida de él y los sucesos que empiezan a pasarme, prácticamente a acosarme, a llamar a mi casa, a diferentes mujeres, a decir cosas de él o también a amenazar. Ya mis padres se asustan y hablan con él y le dicen por favor que no vuelva a tener contacto conmigo. Gracias a Dios nunca más supe nada de él. Estábamos convencidos de que había alguna
un alma mala, por decirlo así, en la casa. Sin embargo, desde ese momento empezamos nosotros a orar mucho más, a rezar y poco a poco dejaron de pasar estos fenómenos paranormales en la casa de mis papás. Y después él me empieza a contar las historias de la mafia italiana. Él vivía en Nápoles, era napolitano, la cuna de la camorra italiana, ¿no? Y él me empieza a contar y me dice, la camorra existe, Úrsula, lo que tú ves en las películas es tal cual. Esto me pasó en el año 2015 en el Hospital Rebagliati. Era el año 2015 y un día yo trabajando, yo en esa época estaba practicando, me llaman del hospital porque mi mamá se sentía muy mal. La habían llevado de emergencia al hospital. Yo no sabía qué pasaba en ese momento, hasta que bueno, llego al hospital, el hospital de La Molina, y me dicen que mi mamá tiene un tema de la vesícula, que tiene que pasar una operación, que puede tener una peritonitis y que tienen que derivarla urgentemente al Hospital Rebagliati para que ingrese de emergencia y operarla. Ella era como a las 7 más o menos de la noche, esperamos a que llegue la ambulancia y nos dirigimos al Hospital Rebagliati. Estando en el Hospital Rebagliati hicimos una cola de espera. Le hicieron todos los chequeos a mi mamá, pasó por el riego quirúrgico, esperamos unas horas más y nos mandaron a una zona, me acuerdo que era un patio, en el Rebagliati, una zona ya donde teníamos que esperar para que sea llevada ya directamente a la sala de operaciones. Estuvimos unas cuantas horas ahí, eran como ya casi las 11, 12 de la noche, se acerca una enfermera y dice, bueno, usted es familiar, a su paciente ya está lista para que entre a operación. Me dijo, bueno, usted que es familiar, venga conmigo para yo hacerlo pasar, porque bueno, me comentó de que en era, si no me equivoco, el 4.º nivel, solamente se podía acceder por ascensor. Entonces me hizo pasar ella, subimos en el ascensor y bueno, mamá la cambiaron, la pusieron en una camilla e ingresó a la sala de operaciones. Y la enfermera me dijo, usted quédese acá afuera, espéreme por favor, cualquier emergencia, es una operación muy recurrente, muy normal en el Hospital Rebagliati, no es muy riesgosa, pero siempre existe el riesgo y frente a algún riesgo es bueno que un familiar esté ahí. Yo recuerdo que estaba con terno porque había salido de trabajar, estaba con mi morral, entonces ya cuando mamá entra a la sala de operaciones, me quedo yo pues prácticamente solo en todo ese piso. Recuerdo de que me levanté, me puse a grabar un poco con mi celular porque no todos los días está en el hospital y estando solo y era tarde. Recuerdo que caminé para más o menos identificar un poco en dónde estoy. Para un lado me acuerdo que estaba a cuidados intensivos y recuerdo que caminé hacia el otro lado, me acuerdo que había unos carteles de riesgo bacteriológico, una cosa así. Cuestión de que me doy cuenta que hay como una entrada donde hay periódicos murales, hay otra entrada por donde entró mi mamá y está la subida del ascensor, ¿no? Entonces, ya yo intentando descansar porque con toda la angustia yo no podía dormir, decía, no, si me duermo acá pasa algo y no voy a estar atento. Entonces, recuerdo que estaba sentado en una de las bancas y yo cojo el morral que tenía, lo uso de almohada y como que intento recostarme y de la sala de cuidados intensivos sale un enfermero. ¿Por qué cuento este detalle? Porque yo me acuerdo que el enfermero tenía mascarilla, pero sí era identificable, o sea, me acuerdo que era joven, tenía el cabello corto, traje de enfermero. Entonces yo, por el miedo que me diga, señor, no se puede echar, simplemente me levanté, me senté y dije, me va a preguntar algo, me va a decir, no se eche. Entonces el enfermero pasó, me preguntó, me dijo, ¿están operando un familiar? Sí, le digo, ah, ok. Y yo me acuerdo haberlo visto caminando, porque era el pasillo largo, y entró por la puerta que estaba al otro lado, que era donde vi el riego quirúrgico. Hasta ahí todo bien, yo estaba muy ansioso, la verdad, estaba caminando de lado a lado. Entonces al rato dije, bueno, debo calmarme, me vuelvo a sentar en la misma banca, y cuando yo me echo de nuevo, habrán pasado unos minutos, y de la nada veo a una persona que se acerca. Yo pienso en ese momento que es otro enfermero, digo, bueno, debe ser otro enfermero y me va a decir exactamente lo mismo. Entonces yo por el pensar
pucha, me va a decir ahora que no me puedo recostar, que me siente. Entonces yo me siento, pero era una persona mayor, era una persona anciana, o sea, era una persona que yo no le vi mucho la cara, pensando debe ser otro enfermero, lo habré visto como que yo sentado y lo habré visto acá, más o menos, no lo miré directamente a la cara, pero me acuerdo que era una persona anciana, era una persona, recuerdo tenía como una chompa verde o media verdosa de rayas, no lo vi bien el pantalón, tampoco miré tanto al piso porque yo me acuerdo que el primer enfermero que vi tenía incluso unas Crocs blancas, me acuerdo. Entonces yo como que intentando como que ya pasa, ¿no? O debe ser un enfermero más, qué sé yo. Yo me acuerdo que no le vi bien la cara, pero lo veía oscuro. O sea, es como si tuviera muchas sombras. No lo percibí realmente como un enfermero, pero dije, ya está, ¿no? Y lo que esta persona me dice, y recuerdo con la voz en la que me dice, me pregunta, ¿están operando un familiar suyo? Y yo le dije, sí, a mi mamá. Y esta persona me dice, tranquilo, todo va a salir bien. Yo digo, bueno, gracias, ¿no? O sea, ya está, gracias, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que esta persona pasó, yo me puse a comer, tenía unos palitos de ajonjolí en mi morral, me pongo a comer, entonces yo lo miro y veo que esta persona camina, entonces yo digo, a ver, puede ser, si es una persona mayor, puede ser un doctor. No sé si le puedo preguntar en qué está o qué hace acá o no sé, cualquier cosa, porque la ansiedad que tenía en ese momento era como que buscar con quién conversar en ese momento, ¿no? Pero lo feo vino que esta persona camina hacia la puerta que está hacia el otro lado, entra hacia la mano izquierda como entrando a una de estas salas, entonces yo he ido detrás de él, lo he visto a no sé, no calcularía cuántos metros, yo veo que la persona entra y cuando yo llego a la esquina para voltear a decirle buenas noches, no había nadie. Yo en ese momento creo que sentí el miedo más grande que he sentido hasta ahorita, un adormecimiento en mi cabeza muy fuerte, un adormecimiento en todo el cuerpo, un miedo, no sé, a mí nunca me ha pasado un tema paranormal, nunca he tenido una experiencia paranormal, creo que no estaba preparado tampoco para una. Sentí tanto miedo que al ver que esa persona o con lo que yo había hablado no estaba ahí, solamente vi los periódicos murales que estaban ahí, he regresado corriendo a mi banca e incluso hasta recuerdo que hasta casi me tropiezo del miedo, de la desesperación que yo sentí en ese momento, ¿no? Me moría de sed, no tenía agua en ese momento, me senté, agarré mi morral como si fuese, no sé, como una almohada, o pensando, no sé, aparece de nuevo y se la lanzo, no sé, estaba tan desesperado en ese momento que recuerdo que me senté, me encogí, agarré mi morral, yo nunca he rezado el ángel de la guarda, pero en ese momento me inventé cualquier oración con tal de estar protegido porque toda esta zona, me acuerdo, tenía pero adormecida. Al ratito empecé a escuchar el pitido en el oído, no sé si era del miedo, de la desesperación. Empecé a mirar hacia los lados, no venía nadie, no sabía si irme hacia la puerta o meterme a donde estaba cuidados intensivos y buscar algo. No sabía qué hacer en ese momento. De verdad que fue muy desesperante, me quedé tieso un buen rato, no temblando. Me acuerdo que ni siquiera podía ya comer los palitos que tenía. Y ya creo que terminé dormido, pero ya de cansancio. O sea, habré estado una hora mirando hacia los lados, saqué, me acuerdo, el celular a ver si es que vuelve a aparecer una cosa así. Por suerte no pasó. Y ya me quedé literalmente casi dormido ya del cansancio. Me acuerdo que me desperté, ya vi que era de día, ¿no? Yo quería saber en realidad cómo estaba mi mamá, todavía temblando un poco. Y recuerdo de que pido el ascensor, me acuerdo que viene el ascensor, había una señora, una ascensorista, ¿no? Entonces salgo al primer piso, al patio, y me encuentro con una enfermera, y le pregunto a la enfermera por mi mamá, ¿no? La señora fulana de tal, mi mamá la han operado. Entonces esta señora me lleva donde un módulo, donde coge un teléfono y hace una llamada, ¿no? Hasta que me pasa con alguien, me dice, sí, la señora ya está bien, ha salido bien de la operación, está en reposo, en la sala, ¿no? Y todo bien. Y a la enfermera que está a mi lado, yo le cuento esto, lo que viví, ¿no? Le digo, doctora, disculpe, mire, me ha pasado esto anoche, yo me he quedado en tal piso, me he encontrado con esto y tal. Y esta enfermera como que me dice, venga, como que a un lado, ¿no? Y me dice, usted no es la primera persona que me cuenta que se ha encontrado con una persona anciana que le ha dicho esto.
Yo he escuchado otros familiares que se han quedado, que se han encontrado con una persona, un anciano, no sé, y que les ha preguntado o les ha dicho que están operando un familiar suyo, prepárense para lo peor. Y que usualmente cuando estas cosas han pasado es porque el familiar ha fallecido. No sé qué es, me dijo, no te lo puedo explicar, no eres la primera persona que me lo cuente, pero qué bueno que te dijo de que todo iba a salir bien, ¿no? Puede ser el ángel de la muerte, no, yo no te voy a dar ninguna explicación, ya dependerá de ti. Y eso, bueno, fue como que, bueno, muchas gracias, ¿no? Y ha sido la única experiencia que he tenido fuerte en mi vida. Esto pasó en Chincha en el año 2012. A mí me ascendieron en una entidad financiera y me mandaron para allá. Cuando yo llegué a esa agencia, era una agencia un poco oscura, era una agencia tenebrosa, media mística, era una agencia media rara. Todo fue de menos a más. Cuando yo iba a bóveda, porque yo era el encargado de la bóveda, yo tenía que entrar, el protocolo decía que yo entré solo. Entonces la bóveda estaba al final de la agencia y yo tenía que pasar por todo eso y tenía que tomar los tiempos. Son 5 minutos para la prebóveda, 10 minutos para la bóveda. Y como yo entraba solo, entraba con mi celular, me ponía a revisar mis redes mientras esperaba que abra, todo eso. Pero sucedían cosas raras, era como que por los pies me caían como que tapitas de lapicero, me caían chapitas, me caían papeles así en bollito, y yo decía, ¿pero de dónde? O sea, ¿de dónde salen? Pero yo asumía que quizá en algún rincón alguien había dejado y normal, ¿no? Eso era lo del casi día a día que se veía, cada cierto tiempo pasaba eso. No le tomaba atención, seguía con mi trabajo, hasta que un día se fue el sistema y nos quedamos un sábado, me acuerdo, porque teníamos que migrar una información. Entonces yo le digo a mi gente, yo estaba como jefe de operaciones, a todos mis cajeros le digo, hay que quedarnos, nos quedamos. Todos estaban ocupados, todos estábamos concentrados en las computadoras, y en eso se acerca mi asistente y me dice, Alejandro, mira al frente. Yo miro hacia adelante, nosotros estábamos aquí en el área de operaciones y al frente estaba el área de créditos, y la silla del jefe de créditos, para esto solo nos habíamos quedado operaciones, nadie más. La silla del jefe de créditos estaba que se daba vueltas, 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 vueltas. Y los chicos se dieron cuenta y como que se empezaron a asustar. Y yo le digo, no pasa nada, quizá alguien pasó por ahí, el viento, algo, o la silla está como que media descompensada, se quiere malograr. Continuemos, por favor, porque yo como jefe tenía que mantener que todo salga bien y debíamos apurarnos. No le tomé importancia, dije, bueno, ya fue, una silla que se movió, una silla más, una silla menos. Perfecto, terminamos. Un día, era una noche, y se nos fue otra vez el sistema, entonces estuvimos haciendo las operaciones manuales, bueno, los chicos hacían las operaciones manuales, y al cierre teníamos que esperar. El sistema llegó como a eso de las 8 de la noche. Ellos ya habían contado su efectivo, ya habíamos guardado todo, y solamente quedaba papeleo que teníamos que ingresarlo. No había nadie en la agencia, solamente nosotros y el señor de guardianía. Todo el mundo se fue y había un completo silencio. Y en eso los chicos solo se escuchaban las teclas, el tecleado, el tecleado, el tecleado. Todo el mundo concentrado, cuando en eso empezamos a escuchar monedas. O sea, alguien que estaba detrás de la puerta tirando monedas. O sea, salía una plin, 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 y las monedas rodaban. O sea, no era que caía y se quedaba en seco, rodaban 1, 2, 3, 4, como alguien que contaba sus monedas, las tiraba como contándolas, 1, 2, y todos lo escuchamos, o sea, todos mis cajeros y yo lo escuchamos, y el señor de guardianía agarra y me dice, Alejandro, se está cayendo la plata, tengan cuidado. Y todos nos quedamos mirando y le digo, no, es un ruido, creo, de la calle, le dije, sí. Y los chicos me dijeron, no, Alejandro, el ruido viene de adentro. Y efectivamente yo estaba aquí al costado de la puerta y el ruido venía de aquí, de adentro, pero yo no me atrevía a abrir la puerta. O sea, le dije, bueno, sí, fácil es el duende que está por aquí, chicos, continúen, por favor, no hay que desconcentrarnos, ¿no? Siempre tratando de no buscarle los 3 pies al gato y ya, o sea, y como que cortar ese miedo, no dejar que pase, y listo. Pero eso fue el tema de las monedas. Pasó el tiempo y mi jefa, que estaba embarazada más o menos de 8 meses, ya le tocaba su maternidad, salir por maternidad, iba a venir un nuevo jefe,
Y me dice, Alejandro, tengo que hacer entrega de cargo, necesito que me apoyes. Yo me voy a encargar todo el tema de créditos, tú todo el tema de ahorros, así que nos vamos a quedar en la noche, luego te compenso tus horas. Perfecto, le digo, ya no hay ningún problema. Traje mi laptop, ella trajo su laptop y su oficina quedaba acá estaba la atención al público, la puerta, atención al público, un corredor largo, su oficina estaba al fondo. Era una oficina de puras lunas, transparentes. El señor de guardianía se queda a la entrada, nosotros al fondo, no había absolutamente nadie. Yo me siento con mi computadora, ella se sienta con su laptop y acá había una puerta que daba hacia una habitación donde guardábamos todo el material de limpieza, el material de oficina, lapiceros, cuadernos, todo eso, ¿no? Normalmente ahí a la hora del refrigerio la gente se metía ahí a descansar un ratito para luego salir a comer, la señora de la limpieza también se metía ahí, todo el mundo se metía ahí. Entonces estábamos concentrados nosotros ahí trabajando, no había nada de ruido, absolutamente nada. Vino un ruido así súper fuerte, así pum, 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 pum. Era un ruido pero espeluznante, ¿no? Lo primero que yo dije, temblor, ¿no? Temblor, le digo, Gisela, temblor. Agarré la mesa, pero no se movía nada, no se movía la mesa, no se movía el piso, no se movía las lunas. Y yo la quedo mirando y Gisela estaba como que en shock. Y me dice, Alejandro, voltea. Y yo volteo y la puerta era como una persona que estaba adentro, golpeándola, pero con una desesperación bien fuerte. O sea, pum, 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 pum. Pero el sonido era durísimo y la manija se hacía así, para un lado, para el otro, con desesperación. Lo que nosotros pensamos es que alguien se había quedado, quizá ahí, estaba encerrado, pero era raro, pues, porque por dentro se podía abrir. Para eso yo ya empecé como que a descompensarme, como que a empezar a tener frío, ya me entró un poco de pánico, ¿no? Pero mi jefa bien valiente, no sé, era chiquitita, con una barriga de 8 meses, dijo, Alejandro, vamos. O sea, ya la puerta dejó de sonar y me dijo, acompáñame, alguien se ha quedado adentro. Y empezó a gritar en camino hacia la puerta, porque aquí estábamos nosotros, la puerta estaba como que a 2 metros, no era mucha la distancia. Y en el camino ella grita, Norma, que era la señora de limpieza, chicos, alguien se ha quedado ahí y hemos caminado, yo con un poco de miedo, y nos hemos parado frente a la puerta y la puerta enfrente de nosotros empezó a golpearse sola. O sea, así, pum, 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 con desesperación. Yo la miraba, o sea, la puerta estaba aquí, la puerta se hacía así y la manija se hacía de un lado a otro, pero de una forma muy fuerte. Yo ya entré en pánico, o sea, yo ya dije, esto no es normal. Y lo que yo atiné, o sea, en mi instinto de supervivencia, no lo sé, de susto, quería correr. O sea, yo ya había dado la vuelta para correr. Y Gisela me coge y me dice, no te vayas porque estoy embarazada. Entonces yo me planto y ella, entre que me coge y coge la manija de la puerta y la abre y prende la luz. Y nos hemos asomado los dos y no había absolutamente nadie. Ahí sí el miedo fue terrible. Los dos nos quedamos mirando, no atinamos ni siquiera a hablar. Y yo me acuerdo haberla entrelazado, la he cogido y nos hemos ido, pero rápido, porque ella no podía correr por su estado de gestación. Y hemos caminado tipo pingüinos hasta la entrada. Y el señor de guardianía, porque el camino era largo hasta llegar hacia la entrada, nos ve con una cara de desesperación, no sé. Y Gisela solo le atina a hacer esto. Abre, abre, abre. Y hemos salido hacia la calle. Cuando hemos salido a la calle, le hemos contado lo que ha pasado, ¿no? De que nos han asustado y todo eso. Y el señor agarra y al costado hay una tienda, nos da agua. Y lo peor de todo es que yo tenía que regresar. Yo ya no quería entrar a la oficina. Yo tenía que regresar por protocolo. ¿Qué decía el protocolo? Yo tenía que entrar, apagar todas las luces de la agencia, verificar todas las máquinas estén apagadas por temas de incendios o cosas por el estilo, que se hacía todas las noches, y poner la clave en caso quieran robar. Yo no quería entrar. O sea, ni Gisela ni yo queríamos entrar a la agencia.
Y lo único que atinamos, o sea, no podíamos llamar a la central y decir, no señor, nos acaban de asustar, no podemos entrar. O sea, no era algo profesional. Lo único que atinamos fue a decirle al señor de guardianía que él entre, apague todo, revise todo y a la hora que ya esté afuera, o sea, a la entrada, me haga entrar rápido para yo poner la clave. El señor hace eso y yo entro con miedo, pongo la clave y salimos. Y yo le digo, señor, usted inspeccionó la parte donde le hemos explicado, y me dice, joven, yo fui y encontré esa puerta cerrada y la luz apagada. Entonces, no nos explicamos porque nunca apagamos esa luz, esa puerta quedó abierta y hemos corrido. Definitivamente ahí hay un ente, no sé si es un fantasma, un demonio o alguien que no ha cruzado, no ha ido hacia la luz, pero de que hay algo ahí, hay algo. Y fue la verdad bien fuerte. Esta historia me pasó en un cine en San Miguel en el 2012. Yo trabajaba ahí en part-time, tenía 19 años, lo normal, ¿no? De todos chicos para poder pagarse pasajes, qué sé yo, a la universidad. Entonces, yo estaba en el área de piso, que quiere decir que nos encargamos, una de las áreas se encarga de poder botar a la gente de sala. O sea, cuando ya acaba la función, lo que hacemos es que les decimos a las personas que se vayan por la salida y no por donde entraron para que no haya tumulto. Ese día yo había llegado súper tarde, ¿ok? A poder trabajar, o sea, estaba con retraso. Y ni bien llego, me dan un papelito que es los horarios de todas las salas que van saliendo. Y había una sala en particular que tenía historias de otros chicos que decían que pasaban cosas. Para esto yo no le prestaba mucha atención porque en general siempre decían que pasaban cosas. Y yo lo atribuía más que como es un espacio en donde hay gente que entra, que sale, después se quedan energías que en la noche los chicos pueden sentir. Porque decían, no sé, pasa tal cosa en la sala 5, no, pasa tal cosa en la sala 7, no, la 10 es la complicada. Entonces yo nunca había tenido ningún problema porque yo nunca me había quedado de noche. Y eso era tipo 3 de la tarde, por ahí. La cosa es que yo subo para poder botar sala y lo que hago es, como estaba apurada, es que voy corriendo para que se entienda la sala, o sea, entras así y la puerta está, la salida queda por acá, entonces es una L, ¿no? Yo voy corriendo así sin mirar dónde, vi que habían los créditos de la película, o sea, y sin darme cuenta si había gente, si había pasado algo, solo enfocada en mi función, llego y abro la puerta. Y cuando abro la puerta, reacciono y digo, no hay nadie en la sala. O sea, me pongo como a rememorar los segundos antes y no habían personas. Y yo misma digo como que, ay. Y cuando hago eso, y siempre que he tenido experiencias me ha pasado, siento como si estuviera en una burbuja, como si realmente todo sonara como un boom. Y los oídos se me tapan y sentí un terror. O sea, yo estaba todavía así a espalda todo, pero sentí terror, o sea, el cuerpo se me descompuso simplemente y yo no entendía qué estaba pasando. Cuando volteo en dirección a la puerta desde donde ingresé, veo a una niña, pero de unos 10, 11 años aproximadamente, que estaba apoyada en una de las butacas, o sea, estaba parada, pero estaba apoyada mirando a la pantalla, que ya no estaba proyectando nada, todo estaba oscuro. Ahora, ¿por qué la sala estaba sin personas? Porque a veces pasa que la película se proyecta y la gente no compró y ya, ¿no? Entonces yo volteo, la miro, pero no podía mirarle el rostro porque tenía un cabello lacio, tenía un vestido blanco, pero esos blancos como cuando el sol le da, como que se ponen medios amarillentos. Y yo no podía hablarle, o sea, yo quería hablarle, pero no me salía la voz. El cuerpo estaba descompuesto, pero yo no entendía. O sea, yo veía a una persona y decía, claramente ha entrado, tengo que decirle que salga hasta que espere la siguiente función, pero no podía reaccionar. Entonces lo que empecé a hacer es que empecé a caminar en dirección a ella, primero, ¿no? Por acá, sobre mis pasos, pero tanto era, o sea, mi cuerpo estaba tan contracturado que tenía que tocarme, o sea, arrastrar las piernas porque no podía moverme. Y seguía pensando, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo comunicarme? Hasta que llegué a estar a su altura. Todo oscuro, la luz de la puerta, ¿no? La iluminaba un poquito. Y cuando me di cuenta, ella no tenía una postura normal. Ella estaba como si tuviera un gancho de la parte de acá. O sea, estaba como un poco así, ¿no? Como si estuviera colgada. Y no me respondía. O sea, en ese momento ella no volteó en ningún momento a mirarme. Entonces yo quería que me viera para poder decirle algo.
La cosa es que llego a estar, o sea, todo esto sucedió muy despacito. Llego a estar a una altura como así de distancia y digo, como no le puedo hablar, la voy a tocar. O sea, para decirle, hola, oye, sal, por favor, ¿no? Y en eso que le voy a tocar, esta niña empieza a voltear despacito la cabeza. Y en ese momento reaccioné y dije, a ver, esta persona, si fuera persona, te ha visto bailando Thriller prácticamente, agarrándote los pies. O sea, cualquiera si algo se mueve, voltea, ¿no? Ella no ha volteado en ningún momento y ahora cuando la quieres agarrar, no voltea como para defenderse, lo que vas a ver no te va a gustar. Entonces agarré y corrí, o sea, grité en desesperación porque ya me di cuenta que era lo que estaba pasando. Y grité, salí así disparada por las escaleras porque quedaba en un tercer piso esa sala en particular. Y justo viene un amigo que se encargaba de hacer taquilla, o sea, de hacer que la gente no ingrese ni nada. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dio mucho roche decirle que había pasado algo. Entonces le dije, nada, es que estoy buscando el recogedor. Y me miró y me dijo, ¿has visto a la niña, no? Y le dije, no he visto a nadie, ¿no? Entonces, por mí misma, o sea, para mantener la cordura de lo que le había dicho, subí y me puse a barrer en la sala. O sea, diciendo, por favor, que no aparezca, por favor, que no aparezca. Ahí quedó la historia de ese día. Al día siguiente, mi jefe me llama, el jefe de todo el cine, ¿no? Y me dice, Pepito me ha dicho de que tú has visto a una niña, que no sé qué. Y le dije, no es cierto, porque yo nunca le aseguré nada. Y me dice, ¿me lo puedes contar? Y yo te creo, pero te pido que no lo cuentes a los demás porque es cierto, pero se van a asustar y no van a querer estar acá. Y me dice, en el libro de reclamaciones, y me muestra el libro, que había pasado, que hay un señor que era cliente frecuente, que era medium, sensitivo, una cosa así, y él puso en el libro de reclamaciones que por favor hagan algo con las entidades o sea, lo que había ahí en las salas, porque él cada vez que quería ver una película no podía verla porque veía una niña colgada en medio que le dificultaba la visión de la pantalla y que por favor hagan algo, ¿no? Porque era incómodo para él ir a esa sala en particular. Entonces el gerente me dijo, sí te creo, ¿no? Pero no lo cuentes. Y bueno, yo nunca lo conté, ¿no? Esa es mi historia.